Hola, ¿cómo están? Construye tu camino abrazando la vida, listos para dar inicio a un día más, deseándote que sea un hermoso día de principio a fin, mandando un fuerte abrazo a nuestro Piedras Negras, también a la capital del estado, que nos ven a través de Telesaltillo, y todos nuestros radioescuchas que nos escuchan a través de VAC FM, bienvenidos y ya estamos listos para dar comienzo a un día más. Vamos iniciando con la frase del día de hoy para después ya presentarte a la hermosa invitada que ya tenemos aquí con nosotros. Vamos a dar comienzo este día a hablar de este tema y bueno, escogimos la frase que estamos viendo a continuación. La salud laboral es primordial, la prevención es la mejor medicina. Muchas veces no ponemos atención a nuestra salud, pero tampoco ponemos atención a nuestra salud laboral. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Y el trabajo es una de nuestras mejores terapias, el trabajo es una bendición, el trabajo, bueno, es lo que nos hace de cierta manera uno de los motores para levantarnos día a día y pues para poder disfrutar de lo que estamos haciendo, porque pues realmente no hay como el trabajo y para eso pues vamos a hablar. Ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la salud laboral, sobre las enfermedades del trabajo, que a veces no prestamos atención y andamos acelerados en el corre y corre y no prestamos atención a esos pequeños síntomas o foquitos rojos que estamos viendo y que si prevenimos va a hacer toda la diferencia. Y para eso, bueno, pues ya está aquí nuestra hermosa doctora Denise Peña, ya está aquí con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Ella es médico internista y pues bueno, se me hizo un tema muy importante a tratar, así que vamos a darle la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo estás, mi hermosa doctora? Muchas gracias, muy bien, gracias por venir, gracias por invitarme. Un gusto siempre que nos digas, sí, Denise, que estés aquí con nosotros, porque me encanta ver. Bueno, dicen que cuando vemos a las doctoras jóvenes es que ya estamos más grandes, ¿no? Pero me encanta ver tu entusiasmo, tu dedicación, tu perseverancia, tu preparación, ¿no? Que es, bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad, admiro mucho eso de ti y bueno, bienvenida. Y hablando de este tema, Denise. Bueno, pues yo soy médico internista, pero dentro de mi área también hago check-ups médicos, mucho hacia los gerentes, hacia directivos o incluso o trabajadores, ¿verdad? Empleados. Sí. Y es de mis partes favoritas porque es prevención, o sea, es realmente ver gente sana y riesgos. Entonces, enfocarnos en esos riesgos y tratar de ver a futuro. Ok, ahorita estás bien, pero a 5 años, a 10 años, ¿cuántos años vas a trabajar en ese empleo, no? Y entonces, o cuántos ya llevas. Y eso nos ayuda mucho como para crear un plan, una prevención y que disfruten mucho su trabajo, que lo logren hacer y que tengan su máximo potencial ahí, ¿verdad? Que se puedan desarrollar sin perder salud. Claro, eso es importante y me gusta escuchar eso, ¿no? O sea, ver gente sana. Sí, porque no nada más tienes que ir al médico cuando te sientes mal. Exactamente. ¿No? O sea, la prevención, tu chequeo anual, ¿qué hay con todo eso? Sí, prácticamente eso es la clave. Es como si, digo, desde el punto de vista de los dentistas, es como si dijéramos, no me voy a lavar los dientes nunca y ya cuando tenga la caries, pues voy. No, o sea, tenemos que hacer siempre prevención, ¿verdad? O sea, siempre todos tenemos la costumbre de lavarnos los dientes. Entonces, en este caso, igual, o sea, tenemos check-ups anuales. La mayoría de las veces son anuales o a veces cada 2 años, pero sí se deberían de realizar y se enfocan mucho dependiendo del trabajo, pero los que más se hacen son audiometría por si tienen hipoacusia, ya que muchos trabajos, en especial en construcción o cuando usan maquinarias pesadas o en diferentes maquiladoras, el ruido es mucho, ¿verdad? Los decibeles son muy altos, entonces sí es importante cuidar mucho eso. Y no es nada más, sí también usar el equipo de protección es base, pero también ir revisando cómo voy. Porque hay veces que sí decimos, oye, ya caíste en una, digamos, categoría que llamamos desviación temporal, que ya sabemos que esa desviación temporal del umbral ya va bajando tu audición, pero si la cuidas y si vuelves a hacer todo lo correcto, recuperas. Entonces, eso es lo que nos gusta, pues, cachar, como cuando decimos, ok, aquí está el riesgo y podemos hacer esto. Y hay muchas otras cosas. Generalmente también invitamos a oftalmólogos para que hagan revisión oftalmológica, porque en la actualidad estamos mucho en pantallas y eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces a veces nos dicen, no estás tanto en pantallas, pues sí, pero mi trabajo
Lo necesita. requiere, Ajá. sí. Entonces, si voy a estar tantas horas, bueno, pues fatiga visual es muy común, Claro. pero hay maneras de prevenirnos, la regla del 20-20-20, o sea, hay más cosas para prevenirlo. Esa regla del 20-20-20 es muy, muy buena, muy interesante. ¿Cuál es esa regla? Es que cada 20 minutos aproximadamente uno lo que haga es ver lejos, porque cuando estamos en pantalla o en libro incluso estamos ejerciendo la visión cercana. Sí. Entonces necesitamos darle como a los 20 minutos de estar algo muy cercano, incluso en la lectura o lo que sea, tratar de fijar a 20 metros la vista. Entonces eso hacemos por 20 segundos y eso ayuda mucho a que se enfoque la visión a algo lejano, a 20, es a 20 pies, que nosotros sería 6 metros. Entonces a 20 pies por 20 segundos cada 20 minutos. Y eso ayuda mucho para no, por ejemplo, si yo tengo miopía, que no vaya a exacerbarse. Es importante porque a veces nos picamos, Sí. ¿no? Bueno, en el trabajo a lo mejor tienen el estrés de que tienen que pasarlo y no te das cuenta del tiempo que llevas porque ya lo quieres terminar. Cuando tomas el celular, los reels, te puedes pasar 1 hora y no te das cuenta. De repente ya. Pero ahí es un tiempo muerto. Sí. ¿No? Porque depende del reel que estés viendo, pero hay muchos que te sacan nada más pues para quitarte un poquito lo aburrido, para, no sé, Entretener. distraerte un poquito de tu día a día, pero si no te das cuenta se te van las horas y no te despegas de la pantalla. Sí. Y estás diciendo que cada 20 minutos. Sí, a lo mejor eso sí, pero así es la regla, es cada 20 pero minutos. es bueno escucharlo. Y entre más lejos también mejor. O sea, si a lo mejor yo tengo, no todo el mundo tiene una ventana, pero si Claro. pudieran tener una ventana y pueden ver más lejos, mejor. Ese desenfoque es O sea, muy es bueno. desenfocarte. De algo De estarlo cercano. aquí, ajá. Ujú. Entonces, Y- lo más lejos que pueda ver. Así es, Y así es. te quedas viendo también un ratito. 20 segundos. O sea, no es nada. No es nada, Y realmente luego es como, vuelves. ok, y regreso. Sí, sí, sí. Y con eso se descansa la vista. Exactamente, para no desarrollar vista cansada y para también no exacerbar miopía si es que la tengo. Ok, excelente. Pues vamos a seguir hablando de este tema con Denise Peña. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ábreles y participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. INEGI. Los mexicanos sí nos sabemos la de chambear. Por eso, para ti que te urgía tener más vacaciones, logramos que tengas el doble. Para ti que lo das todo en el jale, logramos aumentar el salario mínimo. Para ti que te hacían trabajar de pie por horas y horas, logramos la ley silla. Y para ti que trabajas toda la semana, vamos por una jornada laboral digna. 40 horas ahora. Está súper, ¿no? Movimiento Ciudadano. El fentanilo te mata. Destruye tu cerebro, pulmones y corazón. Las verdaderas amistades te cuidan y te dan vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Listo. Parecía más complicado. Solo hay que seguir instrucciones, como en la boleta de magistraturas de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, que son Media Carta y Salmón. Tiene la región a la que pertenece. Y en los recuadros rosas escribirás el número de las 2 candidatas y el candidato que elegirás. Visita, conóceles, practica y ubica. Este 1 de junio, vota. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Tomate saladet a $19.99 el kilo. Limón agrio calabacita kilo o manzana golden en bolsa pieza a $19.99 cada uno. Y chuleta de cerdo natural a $79.99 el kilo. Solo 27 de mayo. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo.
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando este tema de las enfermedades en el trabajo. Estamos hablando con la doctora internista Denise Peña y antes de irnos a corte pues estábamos hablando de lo importante también que es cuidarnos la vista, ¿no? Porque abusamos mucho y sobre todo ahora con las pantallas, con las luces, porque aparte el teléfono, aparte que lo estás viendo, pues tienen una luz diferente. Sí, de hecho también esa es otra recomendación para evitar la vista cansada, que el lugar donde estemos esté iluminado y la pantalla no tanto. Y casi siempre hacemos lo contrario, ¿no? ¿Cierto? O sea, la pantalla bien iluminada y en un cuarto oscuro o algo así. No, eso tampoco sería lo ideal, sería un lugar bien iluminado. O sea, que tenga la pantalla pero esté iluminado. El lugar, Porque sobre todo en la noche cuando ya estás leyendo, ¿no? O cuando estás en el teléfono, pues normalmente ya estás en la cama, todo apagado y tienes el celular fatal eso. Exactamente, mala costumbre. Mala costumbre, así que de perdida prendes la lamparita o a ver qué haces. Sí. Otra de las enfermedades del trabajo. Pues la número uno que es causa de consulta, es muy común, es el dolor de espalda. Sí. Empieza acá desde el cuello, ¿no? La joroba, ¿o qué será? ¿Por mala posición o qué? Normalmente así es mala postura, eso es, pero hay trabajos que tienen mucho más riesgo que otros. Por ejemplo, las personas que están de chofer en maquinaria pesada, pues ellos aparte tienen una vibración bien intensa, entonces desde ahí es muy difícil mantener una buena postura y las vibraciones están lastimando un poco. Entonces, para todo hay estrategias, se vale tener este tipo de trabajos, son necesarios, pero uno tiene que tener estrategias, a lo mejor fortalecer mucho, decimos core, o sea, el tronco en sí, eso es base para no tener problemas. Y, por ejemplo, otro tipo de problemas sería, o más bien de trabajo de riesgo, sería justamente enfermería o cuidadores. ¿Cuántos cuidadores tenemos en casa que están cuidando a abuelos, que están cuidando a papás? Y es muy difícil a la hora de cargar, aunque sea la persona esté bien delgadita, cuando están enfermos pesan mucho. Entonces, la manera correcta de poder levantarlos, por ejemplo, eso se tiene que aprender la técnica correcta y, bueno, fortalecer el tronco es de las cosas más importantes que se tienen que hacer, que es difícil, porque cuando yo le digo esto a mis pacientes se quedan así como, ¿cuándo voy a tener tiempo de aparte fortalecer el tronco? Pero sí es de las cosas más importantes. ¿Cómo lo pudieran fortalecer? Sí le tienen que dar algo de ejercicio ahí, por ejemplo, los fisioterapeutas recomiendan mucho la plancha, es el ejercicio donde se ponen así como completamente horizontales, de preferencia con los codos y como en plancha, ¿no? Y ahí tienen que durar 30 segundos, 60 segundos de preferencia, y eso, por ejemplo, ese tipo de ejercicios va fortaleciendo el tronco. Entonces, mantenernos en nuestro peso es bien importante. Ahí también generalmente me quieren fulminar con la mirada, pero la verdad es que el peso pues también es importante. Si estamos en nuestro peso, también va a ser mucho mejor. Y ya para todos los que somos personas que estamos como en oficina, más bien sentados, es bien importante dónde tienes colocada la laptop, o sea, la computadora. Si la tienes muy abajo, pues vas a hacer esto. Si la tienes muy arriba, tampoco. O sea, tiene que ser a tu nivel, ¿verdad? Entonces, es bien importante dónde estás acomodando. Y son cosas que no nos fijamos. O sea, uno llega al escritorio y si está aquí, pues yo lo pongo. O luego a veces en la cama. Ves a muchos adolescentes haciendo trabajos o todo en la cama, y en la cama no estás
¿no? Sí, ellos lo pueden hacer porque están adolescentes, Ellos pero sí. después lo van a sentir. Entonces Ok. sí es importante dónde pones tu vista y claro, tu silla es de las cosas más importantes, que lo ideal sería que uno pudiera, digamos, sentir los pies en el suelo y también tener un respaldo correcto. Entonces, todo eso es bien importante. Pies en el suelo. Pies en el suelo y respaldo que lo sientes. Por ejemplo, esta silla a mí me quedaría grande porque no puedo, si hago esto ya estoy para acá, ¿verdad? Ok. Entonces, está bien para una entrevista, pero para ya trabajar aquí 8 horas, pues no sería la ideal para mí. Luego hay banquitos como los que tenemos aquí en la mesa de barra, o yo tengo mi barra, que muchas veces ahí estoy en la cocina y se me hace muy cómodo ahí en la barra, pero pongo los pies sobre el, no sobre el piso, sobre la ajá. viguita que está aquí Sí, atrás. ¿eso Ajá. no es correcto? En teoría no, lo ideal no. Ahorita que estoy pensando, es Sí. que no nos damos cuenta. Y a lo muchas mejor veces, después va a tener sí. dolor de espalda y dice, quién sabe, me está Sí. doliendo. Y ¿Qué es será? por eso, ¿no? Ok. Ciertos reposets que tenemos en casa, a lo mejor Sí. si ahorita nos están viendo de ciertos reposets, pues nomás revisen que sí les quede bien a ustedes, ¿verdad? Y que no les esté desarrollando Claro. problemas lumbares. Y muchas personas también nacen con escoliosis, con ciertos, digamos, anormalidades o desviaciones de la columna, entonces necesitan o sea, más ajustes todavía. Entonces sí es importante, si ya se conocen, excelente, y si no, a lo mejor les digo, acudir a estos chequeos médicos, porque si revisamos, por ejemplo, una simple radiografía de columna lumbar y ya sabemos, ok, ya hay desgaste o no, o sabes que estás muy contracturado, que eso es señal de que hay algo que no está bien, o a lo mejor nacieron con escoliosis, entonces tenemos que hacer ciertos ajustes, digámoslo así. Entonces todo eso es bien, bien importante, el chequeo médico. El chequeo médico, pero tiene mucho que ver entonces el peso, dijiste. Así es, el peso de la persona, Ajá. el peso que cargue, ¿verdad? Que trate de no Claro. cargar tanto peso y si sí lo va a hacer, que sea de la manera correcta, o sea, la técnica correcta, Es que que a sería veces lo en los hacen pies. sin darse cuenta, pero hay que como que ponerte de cuclillas, ¿no? Así es. ¿Se dice así? Sí. Y levantar, o sea, a veces no nos damos cuenta y lo hacemos como en caliente, ¿no? O sea, uno Como- lo tendría que levantar más bien pensando en que lo estás levantando con los cuádriceps, con las piernas, Claro. no tanto con la espalda. Hacia jalar algo así Claro. o eso sería exactamente un problema. Ok, eso es importante. ¿El peso? Así es. Es que también lo que comamos, ¿no? Tiene mucho que ver. Bien importante, porque de hecho otra enfermedad laboral es la hipertensión, la presión alta. Entonces ahí tiene mucho que ver nuestro peso corporal y también Claro. lo que estamos consumiendo. Y en ciertos comedores cuidan mucho eso a sus empleados, que los felicito, que están cuidando mucho la sal, están cuidando mucho que no tengan tanto carbohidrato, que sea un carbohidrato sano. Pero hay veces que elegimos lo rico, ¿verdad? Hay veces que, No, es que a veces que se decimos, antoja, "Ay, sí. se antoja más la grasa, la Sí. sal siempre va a exacerbar el sabor, entonces nos gusta, pero hay que tomar en cuenta que ese tipo de cosas pues nos va a afectar. Ok, importante. La hipertensión, bueno, es genética, da Sí. también por el estrés del trabajo, por no cuidarte, por tus malos hábitos, ¿por qué? Sí, se considera también una enfermedad laboral porque tiene que ver también, digamos, la manera de dormir, por ejemplo. Entonces nosotros debemos de dormir nuestras 8 horas, en especial de noche, si somos mujeres un poquito más incluso, pero pues muchos trabajos son 24 horas. Digo, tenemos Claro. personas que yo admiro muchísimo, las personas que hacen turno nocturno o que hacen turnos rotativos, porque eso afecta un poco al sueño. Que está perfecto hacerlos, le digo, yo creo que es admirable y está muy bien hacerlo. Nada más hay que tener técnicas para no sufrir por ello. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en un turno nocturno, llegar y tener una casa con un ambiente correcto, que sería como oscuro, un ambiente fresco y en silencio, para yo poder dormir mis 8 horas, que a lo mejor no van a ser nocturnas, pero van a ser cuando llegue, pero sí tratar de lograr las 8 horas. Con estas 3 cosas casi siempre sí engañamos un poquito al cerebro y logramos dormir. Y esto va a ayudar mucho a que no desarrolle hipertensión. Ok, la dormida, ¿qué pasa con la siesta? Se vale. Porque dijiste, 8 horas. 8 horas de en la preferencia, noche. en la noche. Y hay personas que se desvelan, se les pasa el sueño y los echan su siestecita de 10 minutos o de 2 horas. Bueno, 2 horas ya no fue siesta. Ya se perdió ahí el efecto. Lo que recomiendan los expertos es 20 minutos máximo de siesta, le dicen Pero el power si nap. tienes sueño y te quieres seguir durmiendo,
¿Qué recomiendas ahí? O sea, despertador y levántate. Sí, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si es una persona que tiene solo turno matutino y esto es un insomnio, sí, lo ideal sería solo 20 minutos de recuperación y seguirle. Realmente sí poner la alarma y ni modo, porque si no vamos a entrar en un ciclo vicioso donde no vamos a poder parar. Okay. Pero si es, por ejemplo, alguien que más bien no sería siesta, sería como... vengo de mi turno nocturno y quiero, tengo que hacer mis 8 horas. En ese caso, si tratas de hacer tus 8 horas. En la experiencia de mis pacientes casi nunca cumplen las 8 horas, pero a lo mejor 6 horas, pero está bien, ¿no? Y casi siempre los tienen así una semana y luego cambian, ¿no?, a vespertino y luego cambian otra vez, ¿no? Entonces a matutino. El cuerpo Entonces, se va acostumbrando, va asimilando eso de buena manera. Sí, lo va haciendo, pero sí es importante hacer eso, ¿verdad? Buenas costumbres de cuando lo haga, de yo condicionar a mi cuerpo a, digamos, que solo duerma en la cama, o sea, lo que platicamos ahorita, que no trabajemos en la cama, por ejemplo, que solo la cama sea para dormir, que mi cuerpo ya esté bien condicionado. Tienen que ser bien disciplinados para que el cuerpo sepa, cada que yo toco la cama, me voy a dormir. Eso es ahí, entonces, este es el sitio para dormir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es bien importante, y lo que platicábamos ahorita de las 3 condiciones, que el cuarto esté fresco, que esté oscuro y en silencio. Eso es importante, porque últimamente, ¿verdad? Yo antes sí como que te quedabas más en la cama y a gusto, sobre todo sábados y domingos, y veías una película y todo. Y de todo esto que he estado escuchando constantemente con ustedes, los médicos y demás, aunque sea sábado o domingo, estoy tratando de me levanto y tiendo la cama. Y ya tendida, pues no se me antoja. Ya no es lo mismo, no está así como que rico, porque ya tienes tus cojines y tu edredón y todo. Y entonces ya viéndola así, pues ya en el sillón o me bajo o cualquier otra cosa precisamente empecé a hacer eso porque estuve batallando para dormir. Sí, no nos damos cuenta, pero vamos adquiriendo malos hábitos y de repente ya no podemos dormir bien y ya es un ciclo vicioso muy feo. Entonces tenemos que volver a corregir poco a poco, le llaman la higiene del sueño, y si son varias cositas. Yo veo que lo que a veces no cuidan mucho es lo de la luz, que mucha gente deja la tele prendida o cosas así, entonces eso es bien importante porque eso va a ahuyentar a la melatonina y eso no nos va a permitir inducir el sueño. Y obviamente el celular, que tampoco, que nos va a ahuyentar por la mismo, y lo de la temperatura es bien importante. Si ustedes pueden, traten de no dormir con el edredón, sino solo con la sábana, porque es bien importante que se mantenga fresco durante la noche el cuerpo. De hecho, en algunos países ya están vendiendo como sábanas que están bien frías y que se regulan, y colchones que están, entonces los atletas así de grandes atletas de alta performance, ellos son los que están comprando este tipo de cosas y dicen que es así la mejor inversión que han podido hacer. Es que cuando no duermes, no das el kilo. No. O sea, no duermes, se te pasan 2, 3 noches sin dormir, te sientes mal. Exactamente. No tienes buen ánimo, estás agotado, no tienes la misma pasión por hacer las cosas. Realmente la higiene del sueño, yo creo que hay que hacer un programa solo de eso, Denise. Sí, claro. Porque la higiene del sueño es súper importante y a veces nosotros mismos nos estamos afectando con siestas que no le ponemos cierto término, los celulares, o sea, cosas que dices tan sencillas. Que se podrían realizar. Y que a veces se nos olvida. Pero con esto vamos a una pausa, no se vaya, ya volvemos. El 1 de junio, sal a votar y construye un sistema judicial para todas y todos. Por primera vez en México, el Poder Judicial se elige con el voto de las y los ciudadanos. Con tu voto decides quiénes serán las o los ministros, magistrados y jueces que velarán por el cumplimiento de la Constitución, nuestras leyes, derechos y libertades. El próximo 1 de junio, prepárate para hacer historia. Tú votas. Tú eliges. Tú decides. En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda. Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
En el 2025 tendremos elecciones para elegir distintos cargos del Poder Judicial de la Federación para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Conoce más sobre qué hacen las ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces e integrantes del Poder Judicial de la Federación en INE.mx. Y recuerda, este 1 de junio, participa. INE. ¿Y eso? Lo hizo Fede en la guardería cuando logramos que entrara. Fue cuando contrataste a la abogada, ¿no? Al principio nos negaron el lugar, pero gracias a las magistraturas de circuito obtuvimos una revisión y ganamos. Y ahora los vamos a votar, ¿no? Sí, pero informados, porque sus cargos van a durar 9 años y se podrán reelegir. Eso yo lo dibujé hace... Este 1 de junio, votemos por las magistradas y magistrados de circuito. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Producto lácteo por salud a $11.99. Detergente en polvo Foca a $33.99. E higiénico Mi Marca de 500 hojas o higiénico Regio Rinde Más con 6 rollos a $45.99 cada uno. Solo 28 y 29 de mayo. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. Este 1 de junio saldrás a votar por las 4 magistraturas de los tribunales distritales de Coahuila, las cuales se encargan de revisar las sentencias judiciales, electas por 9 años. Claro, recibirás una boleta verde, con 3 planillas. Marca solo la de tu elección para que tu voto sea válido. Ingresa al sitio Conóceles del Instituto Electoral de Coahuila. IEC, Instituto Electoral de Coahuila. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Seguimos hablando con Denise Peña y bueno, felices de estar hablando de estos temas que son cotidianos, pero son temas que a veces no le ponemos importancia y que a lo mejor usted televidente o radioescucha nos puede estar escuchando y se puede estar dando cuenta de decir, caray, no estoy durmiendo bien. Ahorita, antes de irnos al corte, estábamos hablando con respecto al sueño. Te comentaba, tuve como 3 días de no dormir, pero no dormir que 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, que dices, no, por favor. O sea, que literal sentiste que te llevaste 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, así, y no me quería ir abajo o tomar algo, o dije, y 6 de la mañana dije, ya levántate, ¿no? Porque, o sea, de que ya te cae gorda la cama. Sí, entonces dije, no, ya levántate, báñate y síguele. Pero para el tercer día me sentía mal. O sea, me levanté, físicamente tenía náusea, un cansancio, y por mucho que traté de comer más sano, que trato de comer sano, tomar más agua, pero es horrible. Entonces empecé a tomar unas pastillas, porque dije, ya es mucho, son 3 días. ¿Qué recomiendas? Porque no me gusta tomar pastillas, porque dije, no, empiezo a tomar y luego, no sé, pensamos que a lo mejor me voy a hacer adicta. Pero dije, necesito dormir, y me tomé las pastillas a la 4ª noche. Sí. Eso es muy común, a todos nos va a pasar en algún punto de la vida este tipo de episodios y a veces entendemos la razón y a veces no encontramos, quién sabe, de la nada pasó y hay veces que sí, ¿no? Entonces, revisar muy bien la higiene del sueño, porque justamente la mitad de nuestra vida es dormida, o sea, es bien impresionante eso. La mitad de nuestro tiempo de vida en este mundo va a ser dormido. Y más los que estamos distraídos luego, imagínate, se nos pasa la vida. La vida. Y es bien importante, como algo que hacemos la mitad de nuestro día, no nos cuestionamos como para qué sirve, ¿no? Entonces, es bien importante. Resulta que sirve para que nuestro cerebro realmente funcione muy bien. De hecho, hicieron varios experimentos y una persona que tiene el récord de no dormir por tanto tiempo fue un estudiante de medicina que quiso ver cuánto aguantaba sin dormir. Y lo que empezaron a ver es que se empezó a dormir el cerebro por partes. Pero en él estudiaron mucho qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, al principio se siente uno muy mal, o sea,
como con náusea, a lo mejor con mucha fatiga, no pueden hacer sus actividades del diario normalmente y uno nada más está pensando en ya me quiero ir a acomodar en algún lugar porque tengo sueño. Porque a lo estoy largo cansado. del día se te están cerrando los ojos. Sí. Exactamente. Entonces es bien feo al principio. Y ahí sí es recomendable, si ustedes ya vieron que la higiene del sueño está todo correcto, o sea, lo que platicábamos, están haciendo todo bien, entonces sí pueden usar un inductor del sueño como melatonina, que es muy tranquilo, pero justamente la recomendación es usarla por un tiempito y ya, o sea, nada más, muchos la usan para el jet lag. Por ejemplo, si se fueron a Europa y cambió el horario, y se vale usarla, pero lo ideal es usarla 1 o 2 semanas y nada más. O sea, 2 semanas consecutivo. Sí, uno lo puede usar 1 o 2 semanas consecutivo y ya está. Y si le sigue en realidad, o sea, le puede continuar, pero su mejor beneficio ya lo dio, que fue al principio. Entonces sí se puede hacer y esa melatonina pues no es adictiva, o sea, uno lo puede suspender después y es un buen, o sea, es un buen truquito, ¿verdad?, para lograrlo. Pero sí lo ideal es ver qué está sucediendo. Claro. Si es un pendiente, que eso pasa mucho, que queremos resolver los problemas de todo el mundo en la noche, las preocupaciones de todos. Pues nos acordamos de cosas que dejamos pendientes. O los pendientes. Sí. Entonces una técnica es tener una libretita a un lado y realmente nada más anotar el pendiente, o el problema o lo que uno quiere hacer al día siguiente, y uno siente que ya lo hizo o que ya lo resolvió o que ya se lo platicó a alguien y está más tranquila. Y ya uno puede dormir. Es que son pequeños tips que a veces no nos damos cuenta, que es cómo estamos viviendo, cómo estamos manejando nuestra vida. Entonces me gustó porque yo no sabía eso. Yo decía, no quiero estar tomando y tomando pastillas para dormir porque pues siento que pues duérmete sola, sin pastillas. Soy mala para andar tomando. Ay, disculpe, doctora. Sí, no. Pero lo que nos estás diciendo de 2 semanas de tomarte la melatonina y luego dejarla, yo no lo había visto de esa manera. Sí, no hay problema, es nada más como una ayudadita. La melatonina, si hacemos todo correcto, justamente es la que empieza a hacer un pico, ¿verdad? Y es la que induce el sueño. Entonces, pero sí, si ya es un problema recurrente, sí es importante que lo hablen con el médico, porque lo que vieron con esta persona es que después, a los años, puedes tener problemas de demencia. Entonces, es bien importante, si no están durmiendo bien, si no están cumpliendo las 8 horas, a lo mejor inducen el sueño, mucha gente sí lo induce, pero luego se despierta a las 3, 4 de la mañana y ya no logran dormir. Entonces, vean muy bien su rutina. Si no la pueden limpiar más, definitivamente vayan con el médico a ver si ellos les tienen alguna otra recomendación o de plano si utilizar algún medicamento o suplemento. O sea, si no estás durmiendo bien y es constante, entonces ya ocupas ir con el médico. Sí, definitivamente, es bien importante porque sí, y hay veces que les pregunto esto al final y no me lo comentan de inicio. Vienen por otra situación, a lo mejor hipertensión, lo que sea, y resulta que esto impacta todo. Y ya cuando llegamos al tema, dice, pues de hecho no duermo bien. Y ya dice uno, bueno, hubiéramos empezado por ahí, ¿verdad? Porque eso impacta a muchas cosas, ¿no? Es que es la naturaleza, ¿no? Y muchas veces la estamos estropeando, ¿no? Porque la naturaleza es perfecta, ¿no? Ves que los amaneceres en la noche, ¿no? Hasta la gallina, ¿no? Empiezan a despertar en la mañana y demás, o sea, ya se está haciendo de noche, como que ya nos está dando ganas de meterte a la cama, y en la mañana cuando ves el sol, o sea, realmente tenemos nuestro ciclo porque todo es natural, pero con estos aparatos, con las luces, con los malos hábitos, pues estamos dañando nuestra naturaleza y la naturaleza misma. Justamente es eso, el cuerpo, el ser humano va evolucionando, pero no tan rápido. Entonces realmente nuestro cuerpo es el mismo que hace 100 años, 200 años, que no existía electricidad, que no teníamos esto. Entonces realmente, de hecho esos estudios son muy interesantes porque te dicen, por ejemplo, si tenemos una luz como muy fuego, como muy color del fuego y muy abajito, no nos molesta. Curioso porque piensan, seguramente así eran las fogatas, y así dormíamos antes, con una fogatita y nada más. Entonces, pues sí, y justamente cuando se empieza a meter el sol es cuando nosotros ya debemos de estar apagando también nuestras propias luces y hacemos todo lo contrario, de que pues ahora ya no hay luz, pues prendemos para seguir. Y justamente a esa hora del amanecer empiezan a salir las hormonas del amanecer, que son el cortisol y otras, y nos despiertan, hacen un pequeño pico de glucosa, un pequeño pico de energía,
y empezamos el día. Y eso es lo correcto, nuestro ciclo hormonal correcto. Es que tendríamos, si pusiéramos atención, ¿no?, a nuestros ciclos, a todo lo maravilloso que es los neurotransmisores, pues son drogas naturales que tenemos, digo, yo lo menciono así. Sí. Pero si pusiéramos atención no tendríamos ni que batallar ni con tomar pastillas ni nada, porque realmente tenemos todo, el cuerpo humano es perfecto, pero pues nosotros lo estamos descomponiendo, ¿no? Sí, muchas veces el ambiente, ¿no? El ambiente. Y es justo lo que, si uno tiene buenos hábitos y un buen ambiente a su alrededor, va a mantener su salud. Es que con eso está excelente lo que nos acabas de decir, el ambiente. Y hablando del ambiente laboral, que viene siendo tu segunda familia, ¿no? Sí. El llegar a tu trabajo. ¿Cuántas personas no hay que dicen, no me gusta mi trabajo, no disfruto mi trabajo? Sí. Y es que realmente cuando te gusta lo que estás haciendo, no es trabajo, te cansas, pero es un cansancio rico, sí, ¿no? Como cuando vas a nadar, cuando vas a hacer ejercicio, te cansas, pero es un cansancio rico. Sí, totalmente. Pues lo que platicábamos, o sea, si la mitad de nuestra vida estamos dormidos, sí, de nuestra horario donde sí estamos despiertos, la mitad casi siempre estamos en el trabajo. Sí, es cierto. Entonces, si es una gran parte de nuestra vida, es algo que también nos debería de gustar, que deberíamos de ir contentos y a lo mejor buscar la motivación, porque esto es otra de las enfermedades que laborales, es el burnout, ¿verdad? El síndrome del quemado, claro, que eso es cuando perdemos un poquito la motivación de nuestro trabajo, nos sentimos como que no queremos ir y ahí hay mucho lo que llaman el renunciar callado, le llaman, el quiet quitting, le dicen los americanos. Y es como, no estás renunciando físicamente ni nada, y realmente no lo estás haciendo, pero ya no estás haciendo tu trabajo a tu máximo potencial, a lo mejor estás llegando tarde, no estás haciendo las cosas como tú sabes que te gustaría hacerlo, y entonces y se empiezan a disociar, como que ya no es mi responsabilidad eso, ya no, entonces eso le llaman así, renunciar silenciosamente. Fíjate, no había escuchado eso. Sí, un concepto muy interesante, personas que a lo mejor no toman la decisión, pero realmente si tú las observas ya no están en el trabajo, o sea, están físicamente, pero no mentalmente, no le están dando al full, y es bien importante eso también para nuestra salud mental. Y entonces, para evitar esta enfermedad que se considera enfermedad, el síndrome del burnout, es bien importante encontrar la motivación de lo que estamos haciendo. Un estudio en los médicos fue que los médicos que tenían más burnout, la mejor manera de retirarlo era que cuando tú encuentres un caso que te guste, un caso bonito, regales tu trabajo, por ejemplo. Y si tú regalas tu trabajo, que eso es algo muy curioso, que a veces ¿Eso es algo interesante? Sí, a veces regalas tu trabajo, o sea, dices, no te quiero cobrar por esta razón, y yo a veces sí les digo, el único compromiso va a ser que sí hagas las cosas, ¿verdad? O sea, que te comprometes realmente con la receta, que lo hagas bien, y de mí no va a hacer nada, ¿no? Entonces, cuando haces eso, normalmente, a lo mejor económicamente ahí pues no ganaste, pero satisfacción, casi siempre ganas un poquito más. Y estás evitando un poco, egoístamente, estás evitando un poco el burnout, ¿verdad? En mi caso, como médico, ¿verdad? Okay. Y se ha visto mucho eso en los estudios, decían, doctores que estaban en eso, un fin de semana hacían una campaña pro bono y llenaban mucho como de satisfacción. Lo que estás diciendo, qué interesante, porque el tener satisfacción, y también hay personas que no aceptan. Entonces también aceptar, ¿no? Cuando es eso que a veces no te cobran, no, ¿cómo creen? No, ¿no? Y entonces es un ganar de cierta manera, pero esa satisfacción de yo te lo doy con mi corazón porque quiero, me nació, eso te va a llenar entonces. Sí. Es interesante verlo también desde ese punto. Sí. Vamos a una pequeña pausa, seguimos hablando con la doctora Denise Peña, ya volvemos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Ven a
Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Tomate Saladet a $19.99 el kilo. Limón agrio calabacita kilo o manzana golden en bolsa pieza a $19.99 cada uno. Y chuleta de cerdo natural a $79.99 el kilo. Solo 27 de mayo. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Ven a Merco, donde los superpreciazos son todos los días. Producto lácteo por salud a $11.99. Detergente en polvo Foca a $33.99. E higiénico Mi Marca de 500 hojas o higiénico Regio Rinde Más con 6 rollos a $45.99 cada uno. Solo 28 y 29 de mayo. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. Aquí en Pemex. Pemex. En Pemex. Pemex. Aquí en Pemex. 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 Porque rinde más la gasolina. Porque pesco más en corto mi casa y el trabajo. Me rinde más. Es lo más cerquita y es lo más ahorrativo. Porque rinde más la gasolina. Porque está más cerca de mi casa y siempre cargo aquí. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Seguimos hablando con la doctora Denise Peña, médico internista. Importante escuchar lo que nos acabas de decir antes del corte. Lo que hace donar un poco de tu tiempo, sí, dar un es. poco de ti, cómo eso te puede dar una satisfacción, como que te vuelve a oxigenar para continuar con la, a veces, no sé si lo estoy diciendo bien, con la pesadez del trabajo diario. Sí, así es. Porque a veces tienes el trabajo, pero también tienes situaciones en casa. Sí, y pasa mucho con los trabajos repetitivos, ¿no? Sí. O sea, que a lo mejor yo tengo que hacer algo día tras día igual, ¿no? En mi caso creo que no es así porque cada caso es diferente y entonces no lo siento así, pero hay otros trabajos que sí son muy repetitivos, que tú llegas y haces los mismos movimientos y se acabó el día y igual, ¿no? Entonces, esos son también trabajos un poquito más de riesgo de ese tipo de cosas, pero el sentirse valorado es muy importante, claro. Sí, acabas de decir una palabra clave, el sentirse valorado. El no sentirse valorado, doctora, te han de llegar muchos casos. Sí. Que el no estar enamorados, no estar motivados, no me refiero a enamorados de tener pareja o no, enamorados de la vida, de lo que estás haciendo, tener ese por qué lo estoy haciendo, tener esa meta. Así es, y realmente ver, por ejemplo, ok, estoy haciendo esto, pero ¿qué es lo que significa, no? Entonces ya sabemos, esto Claro. significa mucho porque está contribuyendo a lo mejor para hacer una parte de un carro que va a ser bien importante y que es bien importante que sea seguro y estás, digamos, aportando mucho para digamos, la economía del municipio, pero también del país y tu familia. Entonces, ver un poco más allá, ¿verdad?, de nada más lo que estoy haciendo, sino que estoy aportando a mi vida y el trabajo siempre es algo muy positivo. Entonces, verlo así, como es algo muy positivo, nada más hay que a lo mejor cambiar el enfoque en ciertas ocasiones. Me encanta lo que acabas de decir porque estoy 100% de acuerdo contigo. El trabajo es positivo. ¿Cuántas personas no hay que se jubilan? Y sin embargo se jubilan, pero ya tienen otro proyecto de vida y siguen como quiera o continúan trabajando. El estar motivados y el tener un propósito, yo creo que son las mejores medicinas que puede haber, ¿no? En cuestión de las enfermedades del trabajo.
Así es, y en todas hay riesgos, por ejemplo, no sé, dermatitis por contacto, que también es una de las típicas, y entonces porque a lo mejor yo tengo que usar muchos químicos, a lo mejor estoy en limpieza y tengo que tocar ciertas cosas, pero siempre hay equipos de protección, o sea, siempre hay una manera de darle la vuelta a eso. Porque la dermatitis da mucha que como comezón, ¿no? Sí, digamos, ¿Te impide realizar tu trabajo? Pues lo que pasa es que depende de la persona, pero hay personas que sí son más delicadas que otras de la piel, pero casi todos los que son, o sea, los que trabajan con químicos sí necesitan tener una barrera protectora entre el químico y la piel, ¿no? Entonces tienen que usar guantes y hay veces que no vemos el por qué, pero pues ya cuando lo hacen mal dicen, canijo, ya me quemé la piel, ya tengo grietas, ya tengo ampollitas, ya dicen, ok, debí de haber usado los guantes, ¿no? Entonces todo eso es bien importante, escuchar al equipo de seguridad de cada empresa, porque muchas veces los tachan así como de exagerados y no, ellos están ahí pues para evitar accidentes, para evitar enfermedades laborales. La capacitación. Bien importante, pongan atención en su capacitación. Porque a lo mejor los guantes pues no se siente igual. Yo, por ejemplo, cuando lavas los trastes, no puedo con guantes. Pero si te pones los guantes, pues te cuidas más las uñas, el manicure, las manos, todo, ¿verdad? Claro. Pero es nada más cuestión entonces de tomar conciencia y decir, bueno, pues aprende a lavarlos con los guantes, ¿no? Sí. Y te cuidas más las manos. A lo mejor esos guantes no eran los correctos, son otros, ¿verdad? Sí, y si ya ven que sí hay un problema, porque hay gente que es alérgica específicamente a ciertos jabones o así, en la clínica mi esposo se tiene que lavar las manos muchas veces como médico y el jabón no le cae bien, entonces es ir buscando su jabón especial y ese tipo de cosas, pero no vas a decir voy a renunciar, no, claro que no, o sea, nada más vas a ir a buscar estas técnicas que sí existen. Es importante lo que acabas de decir, no renunciar, es ver el cómo sí. Hablábamos de un jefe, ¿verdad? Que tuve hace muchos años y me acuerdo mucho que me decía, busca el cómo sí. Que yo le decía, no, pero esto, ¿cómo crees que...? Claudia, ve el cómo sí. Bueno, todavía tengo aquí sus palabras y son esas palabras y esos consejos que vas creciendo con ellos porque todas las personas vamos aprendiendo de todos y aquí la cuestión de este programa, de esta entrevista contigo, Denise, pues es eso, o sea, es cuidar de nuestro trabajo, cuidar de nuestra persona, cuidar de nuestra salud laboral, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, claro. Salud laboral, para que puedas disfrutar. Y si disfrutas tu trabajo, disfrutas tus relaciones, disfrutas tu economía, el trabajo sale mucho mejor. ¿Qué otra de las enfermedades? Ahorita hablamos de, bueno, en cuestión de la dermatitis, ¿no? El dolor de espalda, que ya hablamos. ¿Qué otra de las enfermedades? Nos faltan muchas, pero una de las más importantes son las enfermedades respiratorias. Depende también el rubro donde uno trabaje, pero muchas personas a lo mejor trabajan con piedra, a lo mejor para sacar el granito, para sacar depende, ¿verdad?, de en qué trabajen. En esta zona, pues aquí hay mucha zona de carbón, entonces toda nuestra región ha proliferado gracias al carbón, entonces es algo que padre, pero uno tiene que tener cierto seguimiento y cierta prevención, porque también estar inhalando carbón te puede afectar, a los pulmones. Entonces es bien importante el equipo de protección, más que nada, el equipo de protección, sí usar nuestras mascarillas. Cuando se vino todo lo de la pandemia, nosotros sabíamos usar mascarillas, pero los que siempre trabajan en estas situaciones, los que trabajan con arenas, los que trabajan con carbón, ellos más que nada, ellos ya sabían perfectamente que era un N95, ellos ya lo sabían porque ellos lo usan pues para precisamente no inhalar estas sustancias. Y si uno hace correctamente el equipo de protección, no va a dañar tanto a sus pulmones. Otra cosa que pasa mucho es como rotación de tareas, que es lo que también pasa, y el check-up, ¿no? Entonces, el check-up médico lo que hace es revisar una espirometría, que lo que hace es no es una radiografía, o sea, checamos los pulmones, pero no tanto con radiografía de tórax, que también lo hacemos, pero más que nada con espirometría, que eso es una prueba. ¿Qué es la espirometría? Son pruebas de función pulmonar. Entonces, digamos que en imagen vemos el pulmón, una imagen, o en la tomografía vemos muchas imágenes de los pulmones, incluso los podemos a veces hasta como construir, ¿verdad? O sea, hacer una reconstrucción de los pulmones 3D y se ve padrísimo, pero no nos está diciendo la función.
o sea, qué tanto, cómo funciona. Entonces ese estudio es buenísimo y es muy sencillo, y lo que hace es que pedimos al paciente que trate de inhalar lo más posible y que exhale, y lo hacemos con un aparato que mide la fuerza. Entonces mide el volumen y mide la fuerza, por ejemplo, del primer segundo de ese aire exhalando, ¿no? Entonces ya nosotros decimos el FEB1. Entonces el FEB1 tiene que ser de tanto para decir, ok, esta persona está bien, o sabes que esta persona no lo está haciendo correctamente. Eso ya hay indicios de que el pulmón está siendo un poquito alterado. Entonces ya decimos, ok, esta persona necesita tratamiento y a lo mejor también necesita rotación. Y ya si nos dicen... Que lo muevan del lugar. De lugar, a lo mejor algo no tan expuesto a esa sustancia. Pero hay veces que salen muy bien, ¿verdad? Entonces ya dicen, ok, perfecto. Cuando necesitan rotación, ¿ustedes hacen una carta? Sí, exactamente. ¿Y salud no ocupacional. ¿No les afecta que puedan perder su trabajo? No, depende de la situación, pero normalmente las empresas son muy conscientes y dicen, ok, esta persona ahorita la voy a mover acá. Pero si uno hace todo correctamente, les va muy bien en la espirometría, les va muy bien en todos sus resultados. Pero la importancia de ese casito que sí ya vemos que va mal, bueno, pues ya alertas y cambiémoslo de lugar. ¿Qué les aconsejarías a las personas que nos están viendo? Que tienen, pues a lo mejor hay muchas personas que son muy disciplinadas y cada año te haces tu chequeo anual y todo lo que tiene que ser, pero hay personas que de repente me tocaba en abril o me tocaba y se me fue, no, pues el mes que entra, hay 2 meses más, no es diferencia, ¿no? Así es. Cuando ya... Sí, lo ideal es poner a lo mejor una fecha fija. Muchas personas ponen su cumpleaños, pueden poner su cumpleaños o inicio de año, pero... Sí, a lo mejor es una fecha y decir, siempre lo hago en esta fecha y que no se me pase, porque, o sea, sí poner un deadline, porque es como todo, si uno tiene ciertos objetivos o sueños, pero no le pones un deadline, no lo va a hacer, se va a quedar ahí en el sueño, en el hubiera, y no lo hacen, ¿no? Entonces, eso es importante. Y lo otro que ayuda mucho es que, por ejemplo, o sea, donde yo trabajo, lo que hacemos es que lo hacemos todo en un día. Entonces tú ¿Todos te puedes, los chequeos? O sea, sí, todo. Y entonces, por ejemplo, tú vas y dices, yo trabajo en tal lado, entonces yo ya sé, bueno, te toca audiometría, espirometría, electrocardiograma y una imagen, ¿no? Eso es lo que se puede hacer con el médico internista como tú. Y ya Oye, se organiza. Denise, quiero mi chequeo, o cómo le hacen las personas. Sí, se acercan y ya uno dice, ok, vamos a hacer todo esto en un día. Porque también si decimos, bueno, voy a hacer la aspiro acá y luego la audiometría acá, entonces se ha visto que eso ayuda mucho al compliance, a que sí vayan y sí lo hagan. Entonces van ese día y hacen todo. Entonces es el día de salud y es más fácil que te dediquen toda una mañana y ya, y tú salgas bien contento con todos tus resultados, tu audiometría, tu espirometría y todo, a que, digamos, lo hagas así por separado y normalmente así nos faltan estudios, o sea, decimos, bueno, ya salí bien en eso, yo creo que ya, pero no, o sea, la cosa es... Sí, es que, bueno, ven mañana y luego mañana vas allá y la verdad es que se pasa porque la vida nos está... Sí. Estamos muy ajetreados, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos que hacer un alto y un balance y queremos agradecerte. Hablando de altos, agradecerte que hagas un espacio en tu agenda para venir a compartir con nosotros. Lo valoramos muchísimo y pues a todos ustedes checar. Sí. Es bien importante hacer eso y de hecho muchas de las empresas tienen paquetes, ¿verdad? Entonces también se pueden acercar con su empresa y preguntarle cuándo me toca o qué está pasando y normalmente lo hacen. Por ley las empresas tienen que revisar la salud de sus empleados al menos una vez cada 2 años. Entonces, excelente lo que estás diciendo, porque hay empresas que tienen convenios con ciertos hospitales o clínicas o doctores, entonces a veces es falta de información y entonces ahí puedes tener muchos beneficios. Pues agradeciéndote, Denise, un gusto tenerte con nosotros. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Claro que sí. Y ustedes pues a seguir cuidando de nuestra salud laboral, cuidar de nuestro trabajo, disfrutar de lo que hacemos, que eso es lo más importante, porque cuando disfrutas y cuando valoras lo que haces y cuando compartes lo que eres, pues bueno, todo va mejorando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Construye tu Camino, abrazando la vida. Bye bye.